El reciente lanzamiento del nuevo dispositivo móvil de la empresa Huawei, el Mate 60 Pro, tiene enloquecido a medio mundo, pero ¿realmente ha sido un milagro su salida al mercado hace tan solo algunos días? En los próximos minutos te develaremos todo en relación a este polémico lanzamiento. Esto es Tecnoespiral. El Huawei Mate 60 Pro, un smartphone chino con un chip de quinta generación, está siendo investigado actualmente por el gobierno estadounidense. Los profesionales de la industria tecnológica quedaron recientemente sorprendidos por este nuevo dispositivo insignia, que incluye un nuevo procesador 5G Kirin 9000S, creado especialmente para el fabricante chino Huawei. No podían creer que la empresa tuviera los conocimientos necesarios para producir un chip de este tipo después de una exhaustiva investigación de Estados Unidos para limitar el acceso de China a la tecnología avanzada de chips de última generación. Estados Unidos necesita más información sobre su carácter y composición, según el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, para determinar si las partes ignoraron las limitaciones de exportación de los semiconductores utilizados para fabricar el nuevo chip. En el año 2019, el gobierno de Estados Unidos restringió la colaboración de los fabricantes internacionales de chips con Huawei y prohibió a las empresas estadounidenses vender software y hardware a la empresa china. El gobierno estadounidense citó supuestas preocupaciones sobre la seguridad nacional, como la posibilidad de ataques cibernéticos o espionaje por parte del gobierno chino. Un chip 5G especialmente diseñado sería un hito importante para Huawei, que está luchando contra los efectos de las restricciones estadounidenses en su negocio de dispositivos. Las solicitudes de alguna respuesta hacia la empresa Huawei no fueron respondidas de manera inmediata. Según David McQueen, director de la empresa de investigación de mercado ABI Research, el lanzamiento también plantea la pregunta de cómo Huawei pudo hacerlo dado que ha pasado los 4 años anteriores operando con sanciones estadounidenses que prohíben el acceso a la tecnología 5G. McQueen también ha dicho que el acceso 5G para el chipset es una cosa, pero no está seguro de cómo la empresa logró obtener todas las demás piezas necesarias en un teléfono inteligente 5G, como amplificadores de potencia, interruptores y filtros. En la página del producto en su sitio web, Huawei no proporcionó mucha información sobre el chip cuando presentó el teléfono inteligente Mate 60 Pro a finales de agosto de 2023, aparte del hecho de que garantiza una comunicación mejorada y una conexión de red más confiable gracias a tecnología satelital. Sin embargo, la consultora TechInsights hizo un desglose al Mate 60 Pro con la finalidad de examinar el dispositivo con más detalle. Se sorprendieron al descubrir que contiene un procesador de 7 nanómetros fabricado por la firma china Semiconductor Manufacturing International Corporation, conocida por sus siglas SMIC. SMIC es una empresa china parcialmente nacionalizada que estuvo sujeta a limitaciones de exportación impuestas por el gobierno de Estados Unidos hace varios años. Estados Unidos no puede ocultar la preocupación que tiene acerca del avance tecnológico que ha logrado la empresa de telecomunicaciones china Huawei a pesar de las sanciones que pesan sobre ella. Si te gustó el contenido de este video, puedes darle me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir notificaciones de nuevas publicaciones de este canal.